pelvis, ustedes tienen que cerciorarse que los puntos más importantes y los que probablemente van a venir en el examen serían los de la pelvis femenina. Son hitos anatómicos muy importantes que van a tener cierta diferencia con la del varón. La siguiente, por favor. Primero definir qué es un continente. El continente está establecido por un tejido óseo y un tejido muscular, la pelvis ósea. La pelvis ósea tiene estructuras que van a delimitar como si fuera un embudo. La verdadera pelvis o pelvis verdadera está por encima de la línea innominada, donde se inserta fundamentalmente gran parte de los músculos del piso pélvico, los elevadores del ano. ¿Quiénes la constituyen la estructura ósea? Pues ya saben, los dos huesos coxales o ilíacos que se unen en una articulación con el sacro, por delante las tuberosidades del isquion que van a fundirse en una articulación sindesmótica que es la sínfisis del pubis, ¿no? Estas estructuras van a albergar las partes finales del tubo digestivo y todo el sistema reproductor, tanto especialmente la mujer, ¿no? Ovario, útero. Siguiente, por favor. Esta es una vista lateral donde vemos las tuberosidades ilíacas, las escotaduras del ciático mayor y el ciático menor, que van a dar hitos anatómicos por donde va a discurrir el famoso canal de Alco, la arteria y la vena. Este cachorro no me deja. Bueno, les decía que en ambas tuberosidades va a pasar un ligamento que es muy importante para las cirugías de piso pélvico, especialmente para reparar pared apical de la vagina cuando estos están desinsertadas, ya sea por un prolapso uterino o por un prolapso de cúpula vaginal. Ese es el ligamento sacroespinoso, ¿no? Siguiente, por favor. Estas son las diferencias que podemos encontrar en una pelvis femenina de una masculina. Recuerden que la pelvis femenina es más, creo que no estamos, por favor, ¿podría mejorar tu, a ver, no creo que te estás pasando. Regresa a donde la diferencia. En la diferencia lo que hay que especificar es que en la mujer los estrechos son más alargados, son más ovoides, mientras que la masculina es de tipo triangular. Por eso es que esa gran diferencia le permite tener un parto muchas veces exitosas en la pelvis femenina, lo cual no podría ocurrir fácilmente en una masculina, aunque la ciencia haya avanzado tanto, la gestación, un embarazo tiene muchas controversias, especialmente científicas. Ese es uno de los factores anatómicos respecto a la gestación. Es más pesada la pelvis masculina, es más fuerte porque tiene que soportar mayor cantidad de peso de la masa muscular que hace la gran diferencia entre el hombre y la mujer. El acetábulo igualmente es más pequeño en la mujer porque en el varón tiene que soportar mayor peso desde el fémur, la cabeza del fémur tiene que ser un poco más grande que la de la mujer porque el peso que tienen que soportar es mucho mayor. Siguiente, por favor. Algunas palabras respecto al diafragma pélvico, que ese es el verdadero diafragma que se encuentra en la pelvis, porque está constituido por ligamentos, por fascia, la fascia endopélvica, que es la que se convierte en la fascia transversalis que viene del abdomen, al atravesar el ligamento inguinal. Va a tener dos porciones, una porción visceral y una porción parietal. La porción parietal es la que va a insertarse con los ligamentos a estructuras óseas para formar verdaderos tejidos de sostén, de soporte o de sujeción.
Los músculos que acompañan son hartamente conocidos. Por delante y por los costados, los músculos elevadores del ano, y por detrás los músculos coccygeos. Dos porciones musculares que, encontrándose en la cavidad pélvica, no forman parte del diafragma pélvico son los músculos piriformes y los músculos obturadores, porque estos son parte del aparato locomotor. Los músculos elevadores del ano son los pubococcygeos, los puborectales y los iliococcygeos, y los músculos coccygeos por detrás. Las inserciones del pubo rectal, desde su inicio, ellos emprenden su viaje desde la parte anterior de la sínfisis del pubis y llegan a insertarse de manera como un asa. Se encuentran los dos fascículos a nivel del recto, mientras que los iliococcygeos muy lateralmente salen del pubis y van a dar porciones vaginales que se encuentran tanto en la pared anterior como en la pared posterior, es decir, en la pared vésico-vaginal y en la recto-vaginal, que son los responsables de provocar esa angulación entre 60 y 70 grados que tiene la vagina, considerando, por supuesto, que no es un tubo o un espacio virtual, perdón, un espacio real, sino es un espacio virtual, y que está angulada por estos fascículos musculares del iliococcygeo. El músculo, ya hemos hablado del pubo rectal, el pubo coccygeo y el iliococcygeo. Tenemos que conversar también que dentro de las estructuras musculares, un grupo, un fascículo muy importante se inserta en la línea alba de la pelvis, o también llamado arco tendinoso. El arco tendinoso es una estructura facial muy importante que se utiliza en muchas como elemento importante para suspender estructuras que han sido prolapsadas en vagina, especialmente la vejiga. Siguiente, por favor. Esto ya lo hemos repetido, vamos a pasarlo, por favor, siguiente. El diafragma urogenital, dos palabritas, porque no es considerado un diafragma como tal, sino una estructura de tapiz. Va a tapizar la parte más superficial de la pelvis inferior. Está constituido por una lámina músculo-fibrosa, donde toma importancia los músculos transversos profundos y superficiales, el músculo isquio cavernoso, lóbulo cavernoso, que van a dar un tapiz formando un triángulo anterior y un triángulo posterior. En el triángulo anterior vamos a ver la gran vena dorsal del clítoris, vamos a encontrar la uretra y la vagina, y en el triángulo posterior vamos a tener un tabique constituido por los transversos superficiales, para delimitar la porción más posterior donde contiene el ano y la salida del recto. Estas no tienen función propiamente dicha como diafragma, tal como lo hace el diafragma pélvico. La siguiente, por favor. Dentro de los medios de fijación, acá voy a respetar lo que su profesor les ha dado en clase, pero la tendencia actual es que los niveles de sujeción de la vagina o de inserción son los que ya se ha utilizado hace más de 20 años los estudios de John DeLance. El profesor John DeLance establece 3 niveles de inserción de la vagina o de fijación de la vagina. Lo que el profesor les ha dado a entender ahora sobre
los medios de fijación a nivel de los ligamentos útero-sacro, los paracolpos, el tabique vésico-vaginal, el tabique recto-vaginal, no es más sino una descripción de lo que a nivel 1, lo que denominó el doctor John Delance, nivel 1 es a nivel del cuello uterino y los paracolpos. Paracolpos son las estructuras más densas de la vagina en su inserción hacia el útero. La inserción de la vagina a nivel del útero es a nivel del cuello. El cuello uterino tiene una estructura reforzada, fibrosa, muy densa, muy fuerte, denominado anillo pericervical. Los paracolpos se fijan en el anillo pericervical, de tal manera que el nivel 1 de inserción de John Delancey sería a nivel de los paracolpos en el cuello uterino, en una zona denominada anillo pericervical. ¿Quiénes refuerzan los paracolpos? Dos ligamentos, el ligamento uterosacro y el ligamento de McEnroe, o también denominado ligamento cardinal. El segundo nivel de inserción para John Delancey sería la zona de mayor declive, esa zona que le decía de los músculos iliococcígeos que hacen una angulación entre 60 y 70 grados de la vagina, haciendo que esta no sea un tubo recto, sino más bien totalmente angulado. Esta zona, denominada nivel 2 de inserción, los ligamentos en los fascículos de la fascia endopélvica, tanto de pared anterior, es decir, vésico-vaginal, como recto-vaginal en la parte posterior, van a ascender lateralmente hacia una estructura que hace unos minutos se los dije, llamado arco tendinoso. Recuerden, nivel 2 de inserción de Lance es arco tendinoso desde los fascículos tanto anteriores como posteriores de la fascia vésico-vaginal y la fascia recto-vaginal. El tercer nivel de inserción se encuentra ya a la salida de la vagina, en una estructura denominada tabique recto-vaginal, una estructura de confluencia muy densa, fibrosa, donde los fascículos de los músculos iliococcígeos y puborectales dejan sus estructuras más densas para fusionarse en la línea media. Ese espacio que está desde la comisura posterior de la vagina hasta el inicio del introito anal, esa zona densa y fuerte se llama tabique recto vaginal, o también algunos lo denominan mal llamado el cuerpo perineal, ¿sí? Entonces, cuerpo perineal, tabique recto vaginal o tendón del rafe medio, tendón central del rafe medio, están hablando del nivel 3 de inserción del Lance. Y serían 3 los niveles de inserción que acabo de refrescarles. Todo lo que les ha dicho su profesor en medio de fijación se resume en los 3 niveles de inserción. Siguiente, por favor. Bueno, y acá vamos a hablar del útero, creo que ustedes ya saben, 40 a 50 gramos en una nulípara y en una multípara entre 60 y 70 gramos. Las divisiones son el cuerpo, el istmo y el cuello. En el cuerpo ustedes ven la mayor cantidad y mayor densidad de fibras musculares lisas. En el istmo es menos irrigado, ya hay una combinación entre lo que es el cuello y el cuerpo, es decir, el cuello es altamente fibroso, tiene muchas fibras de colágeno y muy escasamente fibras musculares lisas, a diferencia del cuerpo y el fondo que fundamentalmente es musculatura lisa. ¿Por qué es importante el istmo? Porque en el istmo se va a formar el segmento cuando hay embarazo. Y el segmento va a permitir una elongación o va a modular la elongación de la fibra muscular lisa para centímetros más o centímetros menos llegar a concluir las 40 semanas de embarazo. Este artificio fisiológico y anatómico que tiene el útero le permite soportar fetos con pesos de 2.500, 1.800 hasta fetos con un peso de 4.000 o 4.500. Si no existiera este artificio anatómico, probablemente todos los úteros terminarían rompiéndose
con embarazos de fetos macrosómicos. Siguiente, por favor. Si hablamos de los medios de fijación del útero, ya sabemos que los más importantes son los dos ligamentos lateralmente hacia el hueso ilíaco y el ligamento sacroespinoso están los ligamentos cardinales, mientras que hacia el hueso sacro se encuentran los ligamentos uterosacros. Son las dos estructuras más importantes que van a dar fijación al útero. Para hacer la anteversoflexión están los ligamentos redondos. No cumplen función de soporte, solamente están dándole la angulación, la anteroflexión, que en el 60% de las mujeres ocurre esa anteversoflexión, mientras que el 40% los úteros podrían ser intermedios o incluso retroversoflexos. Siguiente, por favor. El ligamento ancho es parte del soporte de la anatomía del útero y contiene estructuras importantes. Por ella discurre el uréter y la arteria uterina. Recuerden que la arteria uterina nace de la arteria ilíaca interna, ¿correcto? Y va a tener 3 porciones la arteria uterina. Una porción ascendente o superior, una porción descendente o inferior y una porción central. Ese tipo de irrigación le va a permitir que el útero, de acuerdo a las demandas fisiológicas durante el embarazo, sea capaz de crecer tanto y elongarse tanto para llevar a término un embarazo. Da unas anastomosis en el fondo uterino, que es la rama ascendente, y a nivel de la rama descendente también da una anastomosis a nivel del cuello. ¿Por qué serán importantes estas anastomosis? Porque cuando existe una lesión a nivel arterial, estas sean compensadas en su nutrición y no tengan complicaciones para que estos puedan cumplir su función, su rol, tanto reproductivo como sexual. Siguiente, por favor. Esta es la irrigación uterina, la que le hemos dicho. Siguiente, por favor. Y siguiente. Solamente para completar con el útero, recuerden que la vena uterina izquierda drena en la vena renal. Por lo tanto, como es un sistema de alta presión, es muy probable que se encuentren entre 20 y 40% de las mujeres como hallazgos varices pélvicas a nivel del anexo izquierdo. Del izquierdo. Mientras que en el anexo derecho, el ovario tiene un drenaje por la vena cava inferior. Y la vena cava inferior es un sistema de baja presión, por lo tanto ahí no van a encontrar mayormente problemas. No vamos a encontrar una varices pélvicas del lado izquierdo. Recuerden que el ovario es un órgano altamente irrigado porque tiene irrigación directa. La arteria ovárica nace directamente de la aorta, por lo tanto, en las cirugías hay que tener mucho cuidado cuando se lesiona el ovario porque es altamente sangrante. Está localizado según su orientación, si es anterior, posterior o inferior, en la famosa fosita de Krauss o fosita, también dependiendo de la incidencia, de Waldeyer o la fosita de Cecilio. Siguiente, por favor. Si hablamos de la mama es una glándula sudorípara altamente especializada.
procede del ectodermo y tiene la característica de que estas está constituida por acines glandulares, que puede ser entre 12 a 20 acines glandulares, y por ductos. Los conductos galactóforos drenan individualmente, no es que se fusionan en el pezón y un conducto solo sea el que va a drenar. No, son individuales. Cada acine glandular va a tener un conducto por la cual va a drenar su contenido por la areola, por el pezón, dependiendo de cómo se localiza. Siguiente, por favor. La irrigación de la mama tiene tres componentes: la arteria axilar, la arteria torácica interna y las ramas perforantes de la segunda, tercera y cuartas arterias intercostales. La axilar irriga la porción lateral de las mamas mediante las ramas de las arterias torácica superior, tóraco-acromial, la torácica lateral y la subescapular. ¿Por qué será importante esto? Porque uno tiene que tener esos hitos anatómicos en el momento que va a hacer, ya sea una biopsia en la mama o una mastectomía. La rama de la torácica interna, que irriga la porción media de la mama mediante las ramas mamarias mediales. Y las ramas perforantes son las que van a contribuir a la irrigación de casi toda la mama. Siguiente, por favor. Siguiente. Eso es. En cuanto a la inervación, tenemos su inervación de la cuarta, quinta y sextos nervios intercostales. Siguiente. El drenaje venoso es muy importantísimo porque gran parte del drenaje venoso va a ser a través de los linfáticos de la axilar. Sin embargo, en las que van por el conducto torácico, cobran real dimensión en los casos de pacientes portadores de cáncer, porque son los que van a estar vinculados frecuentemente con metástasis a la otra mama o a pulmón. Los linfáticos de la mama izquierda terminan fundamentalmente con un drenaje en el conducto torácico y la vena subclavia izquierda. La de la mama derecha siempre van a la subclavia izquierda. Esto es muy importante porque las lesiones oncológicas en la mama izquierda tienen un manejo distinto respecto a la disección ganglionar cuando van a hacer el tratamiento quirúrgico. Siguiente, por favor. Pasamos al segundo tema, que es la pubertad, etapa de cambios, hecha por el doctor Juan Romero Quispe. Hasta aquí la parte de anatomía, creo que no hay ninguna pregunta. Lo único que he hecho es reforzar y darle, según lo establecido, algunos hitos más trascendentes que podrían venir en el examen. Se me ocurre, por ejemplo, si le dicen parte de la anatomía del útero, ¿dónde se localizan los paracolpios? Recuerden que los paracolpios son las zonas más densas de la fascia vésico-vaginal y puborectal que van a insertarse en el cuello uterino, en una zona denominada niopericervical. Quienes refuerzan los paracolpios, los ligamentos cardinales y por detrás los ligamentos uterosacros. Entonces recuerden que los paracolpios son también se denominan fondo de saco anterior y fondo de saco posterior. Recuerden que el fondo de saco posterior o cul-de-sac posterior también se denomina espacio de Douglas o fondo de saco de Douglas, que generalmente es 2 centímetros más largo en profundidad que en la parte anterior. Si la parte anterior medía 8 centímetros, generalmente el fondo de saco de Douglas llega desde el introito de la vagina a tener 10 centímetros. Siempre en promedio es 2 centímetros más. ¿Qué otra cosa le podrían preguntar en el examen, la parte anatómica? Podrían decirle el drenaje de la arteria ovárica, el derecho, ¿a dónde va? Y el izquierdo, ¿a dónde va? Ya saben que
El derecho va a la vena cava inferior, mientras que el izquierdo va hacia la vena renal, que es de alta presión. Por lo tanto, es muy frecuente que encuentren ustedes mayor varices pélvicas a nivel de esa zona. En cuanto a los cambios de la pubertad, vamos a hablar lo siguiente. La siguiente, por favor. Los términos están estrechamente relacionados con lo que a menudo se usan como sinónimos. Sin embargo, pubertad es fundamentalmente un aspecto o un fenómeno biológico, porque va a haber desarrollo tanto de los caracteres sexuales primarios y secundarios, y va a haber cambios muy importantes en su fisiología, especialmente hormonal, mientras que la adolescencia fundamentalmente es lo que va a derivarse de la pubertad, y eso incluye aspectos psicológicos, aspectos sociales y aspectos sexuales. Psicológicos, porque muchas veces hay retracción del adolescente, pasa por as- un momento de trauma psicológico, porque de escolar, de niño, se va a convertir en una persona que va a ir madurando, y hay temor a lo desconocido, temor al enamoramiento, temor a que le descubran que su cuerpo está cambiando, su voz está cambiando, y eso, pues, esto es un problema más de índole psicológico que de índole biológico, mientras que pubertad es más que todo un problema de tipo biológico, no problema, sino es una transición. Siguiente, por favor. Como les dije, la adolescencia, como les decía, la adolescencia está vinculado, pues, con estos cambios, productos de la pubertad, pero que tienen una expresión sexual, psicológica y social. ¿Qué cambios físicos vamos a encontrar en la pubertad? En los aspectos biológicos va a haber aparición del vello pubiano, del vello axilar, cambio de la voz, va a haber un desarrollo acelerado del crecimiento llamado estirón, ¿no? Y va a haber secundario a la estimulación del hipotálamo, donde se secreta o empieza a activarse ese famoso reloj biológico de la GnRH, de la hormona liberadora de hormonas sexuales. Esta va a estimular en las glándulas tanto del varón como de la mujer, ya sea en el testículo o en el ovario, produciendo gran cantidad de estrógeno, progesterona y testosterona en el varón, lo cual va a despertar el interés sexual en estos jóvenes. Siguiente, por favor. Entonces, recuerden, cambios físicos, fundamentalmente pubertad. Estos cambios físicos son un primordio para la preparación, una etapa previa para la preparación de la madurez sexual, o sea, reproductiva, la madurez psicológica, centrarse en el qué voy a hacer a futuro, qué voy a estudiar, en qué voy a trabajar, qué voy a hacer de mi vida, con quién me voy a casar, etcétera, etcétera. Y la madurez emocional, viene el enamoramiento, el sentimiento de miedo, temor al fracaso, temor a lo desconocido, el desarrollo de opiniones muy egocentristas, otras veces el deseo de buscar un prototipo de ídolo, cantante, profesor, científicos, qué sé yo, que generan cierto grado de corrientes, tanto para el aspecto académico, emocional,
etcétera, etcétera, que podría ocurrir en estos jovencitos. La siguiente, por favor. ¿Qué aspectos son los que van a producir este tipo de biológicos, van a producir este tipo de cambios en estos adolescentes? Recuerden que durante muchos años, desde que nació el niñito, estuvo prácticamente dormido. El hipotálamo no secretaba ese famoso, no estaba despertado ese reloj biológico que se pulsaba cada 60 minutos en la mujer, por ejemplo, el GnRH se pulsa cada 60 minutos para que empiece a dar vida a estas glándulas sexuales. Lo mismo ocurre en el varón. Entonces, en este periodo se despierta, pues, el eje hipotálamo hipófiso gonadal para que del hipotálamo se libere la GnRH de manera pulsada y va a estimular a la hipófisis. Esta glándula hipófisis o pituitaria son las que van a liberar factores estimulantes para estas glándulas sexuales, tanto en el ovario como en el testículo, produciendo respectivamente estrógeno, progesterona y testosterona en el varón. Siguiente, por favor. Esto ya lo hemos dicho. Siguiente. También, siguiente. La testosterona está fuertemente vinculada al deseo sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Sin embargo, en el hombre tiene un plus adicional porque genera mayor masa muscular. Se considera que este es importante en el aspecto emocional porque va a generar mayor agresividad y va a querer ser territorialista, como si fuera un león. Este es mi cuadra, este es mi colegio, estos son mis novias, etcétera, etcétera, y genera un sentimiento de dominancia. Cuida lo que él cree que es suyo. Mientras que los estrógenos en la mujer le dan belleza, le dan inestabilidad emocional, le dan síntomas depresivos, miedo, inseguridad. Pero sin embargo, biológicamente le condiciona ya una preparación del desarrollo en todos sus tejidos, fundamentalmente mamas, genitales externos, distribución de la grasa corporal, más en la cintura pelviana que en la cintura escapular. Esta belleza puede generar influencias externas, como por ejemplo que los chicos, o lo del sexo opuesto, la consideren como una persona apta para ser pareja, apta porque consideran a esta señorita, a esta jovencita que ya pasó a una etapa donde ya está preparada sexualmente. Sin embargo, la producción de progesterona, que es la hormona que va a tratar de menguar los efectos de los estrógenos, tiene un efecto sobre la parte emocional. Estos efectos pueden ser tan sutiles como ser la emotividad, el apasionamiento. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de progesterona circulante en el cuerpo, generan momentos de depresión. Tal es así que, por ejemplo, en el ciclo menstrual, la mujer cuando ya va a menstruar, empieza a tener un problema que es muy conocido por todos, muchas veces de manera irresponsable, a este periodo que se conoce muy frecuentemente el estado premenstrual, la tensión, la famosa tensión premenstrual, a la mujer de alguna manera o de manera ofensiva se le dice seguramente estás con tu regla o seguramente ya vas a menstruar, por eso estás renegando, por eso estás discutiendo, por eso no te llevas bien con tus amigas, con tus amigos. Y si es el enamorado, peor. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque independientemente del tipo de relaciones que se tengan entre los jóvenes o entre las parejas o entre los amigos, esto es altamente ofensivo
y esto es parte de la fisiología que tenemos que respetar nosotros como seres humanos. Recuerden, la progesterona está vinculada con procesos afectivos y muchas veces con problemas de depresión. Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, las características sexuales están vinculadas con factores hormonales que se liberan y estos se dan desde el nacimiento, pero en el momento que se despierta, el eje hipotálamo, hipófiso gonadal son un periodo donde hay una aceleración en este desarrollo. Mientras que las características sexuales secundarias que se dan en la pubertad y que permiten distinguir hombres y mujeres, que generalmente en las niñas son entre los 11 y los 12 años y en los niños entre los 3 y 14 años, a este periodo asociado a cambios psicológicos, sociales y de carácter sexual se denomina adolescencia, ¿correcto? Pubertad es biológico y adolescencia es más las consecuencias de este proceso biológico en el aspecto sexual, social y psicológico. Siguiente, por favor. Y acá tenemos las características sexuales secundarias. En la pubertad, en mujeres, el incremento de la estatura, igual que en el hombre, el incremento del desarrollo mamario, en el hombre se da el ensanchamiento de hombros y el aumento de la masa muscular. Es decir, todo lo que uno ve en esa transición de niña a mujer, lo vamos a encontrar en este periodo de manera más ostensible, más acelerado. Desde el tono de la voz, distribución de la grasa corporal en la mujer, en las caderas y en las mamas, mientras que en el hombre va a ser más el desarrollo muscular, aparición del acné, tanto en el hombre como en la mujer, y en este periodo crítico pues aparece el deseo sexual como característica más importante en el varón. Siguiente, por favor. El desarrollo de la escala de Tanner es tanto para el hombre como para la mujer. Nos permite saber qué tanto ha desarrollado hormonalmente sus caracteres sexuales secundarios. Entonces va a haber estadios. Cuando estos estadios no se encuentran calificados, por ejemplo, como un Tanner 4 en una mujer que ya tiene 19 o 20 años, hay que pensar que hay un problema de desarrollo. No hay buenos receptores de estrógenos o de progesterona, o hubo un hipogonadismo. Es decir, uno tiene que investigar por qué está pasando que este desarrollo en el tiempo de los caracteres sexuales no hayan sido tan evidentes y uno tiene que hacer los estudios pertinentes, hormonales, genéticos, etcétera. Siguiente, por favor. Esta es parte del Tanner en el hombre. Siguiente. Y esto es lo que ya hemos hablado sobre las características secundarias. Siguiente, por favor. Y el tercer y último tema, trataremos de hacerlo lo más rápido y lo más relevante, porque creo que ya estamos con la hora y me disculpo por ello. Trastornos de la pubertad. Esta clase lo hizo el doctor Romero Quispe. Vamos a ver lo más trascendente que podríamos rescatar. Siguiente. Eh, Hay que identificar lo que es precocidad sexual. Eh, Precocidad sexual, aquella aparición de las características sexuales antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Esto tiene un trasfondo que hay que investigar. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de precocidad sexual,
la pseudopubertad precoz, algunas variantes incompletas como telarquía prematura, que aisladamente solamente vamos a ver eso, no necesariamente tiene que estar asociado con menarquia prematura o con pubarquia. Pueden ser acompañados o pueden ser aisladas. Telarquía prematura, ¿qué significa? Eh, que el desarrollo de las mamas ocurrió mucho antes de la pubertad. En la niña, por ejemplo, a los 8 años, con una glándula mamaria ya exuberante, nos tendría que llevar a reflexión para investigar qué está pasando hormonalmente con esta niña. O la pubarquia, ¿no? En el caso de la mujer, o adrenarquia, en el caso del varón. Recuerden que eso es el vello pubiano. Y la menarquia es la presencia de la menstruación que ocurre en niñas menores de 8 años. Ginecomastia puberal, aquellas que ocurren en el varón, el desarrollo de la glándula mamaria por factores genéticos, hormonales, de receptores, etcétera, que vamos a revisar. Siguiente, por favor. Dentro de la pubertad precoz podemos identificar que pueden ser central, si tiene origen a nivel del sistema nervioso central, en el encéfalo. Una pubertad precoz verdadera, que no está vinculada definitivamente con algún tipo tumoral, sino que ha tenido una respuesta, receptores y hormonas sexuales de manera muy precoz. Y la precocidad sexual dependiendo de la GnRH. Tumores del hipotálamo que pueden producir exageradamente GnRH en niveles muy precoz antes de la pubertad y consecuentemente van a ver el desarrollo de caracteres sexuales secundarios precozmente. Y finalmente la pubertad precoz completa. Siguiente, por favor. Esto ya lo hemos dicho, que es la pubertad precoz antes de los 8 años en la mujer y en el varón antes de los 9. Lo que trata de explicar esta diapositiva es que hay una activación prematura en el eje hipotalámico para que estos núcleos puedan sintetizar y em, producir una cantidad de GnRH para que estimule lo suficiente a la hipófisis y consecuentemente de ella a las gónadas. Siguiente, por favor. Se considera que la precocidad sexual en niñas, el 85 a 95% es de causa no conocida, es idiopática, mientras que en los niños sí hay un 50% de causa identificable. Siguiente, por favor. Dentro de las causas que dispone la literatura, la idiopática, que es más frecuente en las mujeres, y la orgánica y secundaria. Orgánica y secundaria cuando se considera que hay una lesión a nivel de generalmente el sistema nervioso central o de repente en órganos blancos como el ovario o la suprarrenal. La orgánica y secundaria puede ser neurogénica cuando hay tumores del sistema nervioso central, quistes aracnoideos, hidrocefalias, procesos inflamatorios e infecciosos que generen este tipo de respuestas. Una encefalitis, por ejemplo, una lesión viral que genera un efecto gatillo para que dispare el hipotálamo, GnRH a niveles que pueden despertar y generar una pubertad precoz. Postraumáticos, accidente de tránsito, accidentes por presión a nivel de espacios
que contengan agua, por ejemplo, piscina, accidentes en los buzos, personas que están practicando buceo, edema cerebral, complicaciones en el tratamiento tardío incompleto de la pseudopubertad precoz. Todos ellos vendrían a generar finalmente un destino común que es el estímulo de la GnRH. Siguiente, por favor. Cuando es idiopática, ya per se se determina que su causa no es conocida. Cuando hay un incremento de la presión intracraniana, consideran que hay mecanismos que se bloquean los mecanismos inhibitorios. Vale decir, una paciente o un niño con encefalitis o una niña con encefalitis o con un proceso inflamatorio que genere un edema cerebral va a provocar un bloqueo de los mecanismos inhibitorios y por lo tanto, al desinhibirse el hipotálamo se generan pulsos de GnRH capaces de producir efectos sobre órgano blanco. Tumores a nivel hipotalámico, los más importantes son los tumores de tejido endotelial, llámese tumores venosos, de origen venoso, tumores de origen arterial, los famosos hamartomas, ¿no? Que pueden provocar también tejido nervioso ectópico con neuronomas productores de GnRH, es decir, ectópicamente no se producen en el hipotálamo, sino también en tumores, o sea, en el tejido tumoral que está próximo al hipotálamo. Estos generan pulsos de GnRH accesorios, es decir, aparte de los que producen el hipotálamo, estos son capaces de producir sus propios pulsos, generando una sobrecarga estimulante a la hipófisis. Tumores cráneoencefálicos, procesos infecciosos como la meningoencefalitis que les había comentado, los astrocitomas, que son tumores de tejido nervioso, y secundarias a hipotiroidismo, que generalmente se encuentra presente en 50% en estos niños con pubertad precoz. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando tanto en el niño como en la niña? ¿Que esto puede ocurrir a cualquier edad? Sí, es correcto que puede ocurrir a cualquier edad, pero los casos más severos en ambos sexos ocurren en un intervalo entre los 2 y 4 años. Cuando tengan pubertad precoz en niños que van desde los 2 hasta los 4 años, consideren que esto, el pronóstico es mucho más sombrío y las patologías que generan secundariamente esta pubertad precoz son de mayor consideración. Muchas de ellas son tumorales. Siguiente, por favor. Y estas son las secuencias que ocurren clínicamente en estos cambios puberales, tanto en el hombre como en la mujer. Siguiente. Y tenemos la etapa clínica con el crecimiento mamario, el vello pubiano, la maduración vulvar, los ciclos anovulatorios, etcétera, etcétera. Eso que ya ustedes ya lo conocen. Siguiente, por favor. Lo mismo, siguiente, en el varón. Siguiente. Y la talla, que es prácticamente en este tipo de patología de pubertad precoz, a diferencia del desarrollo normal en una pubertad, clínicamente, estos crecen con una tasa de velocidad muy alta al principio, pero luego ya, como se dice, carrera de caballo y parada de burro. Aceleran tanto su crecimiento que uno considera que estos van a ser muy altos, pero tan pronto se detienen porque hay una osificación precoz
en el tejido óseo, tanto de manos, piernas, brazos, que van a impedir su crecimiento. Por lo tanto, finalmente el crecimiento en estos niños de pubertad precoz serían mucho menor que aquellos que tienen una pubertad normal. O sea, crecen rapidito al inicio, pero luego, o sea, más que los demás niños de su edad, pero luego cuando llegan a los 12, 13 o 14 años, quedan más chatos. Entonces, esa es una característica importante que hay que reconocer en la pubertad precoz. Siguiente, Bastián, siguiente. Lo mismo que había en la, en el cuadro clínico de la adolescencia en una pubertad normal, también ocurre en estos niños de pubertad precoz. La ansiedad, la vergüenza, son más altos en talla y se sienten un poco avergonzados. La distribución de la grasa en las caderas, esto le genera retraimiento social, ansiedad, depresión, aislamiento, y son personas muy proclives al abuso sexual, porque consideran niñas que ya están siendo mujer, como que ya fueran una pubertad verdadera, y entonces son blancos de, de personas que la miran con otros ojos, como si fuera ya una mujer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas niñitas porque serían blancos de, de algunas personas con desviaciones sexuales o conductas antisociales o muchas de ellas psicopáticas que pueden atentar contra estos niños. Por eso que estos niños tienen mayor incidencia de abuso sexual. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para llegar a un buen diagnóstico, tiene que haber un buen interrogatorio. Datos perinatales, edad de inicio de la pubertad en la familia, para saber si esto tiene que ver con algún gen, si ha recibido tratamiento con hormonas o anabolizantes esteroides, ya sea niños que imitan al papá cuando es físico-culturista, atleta, etcétera, ellos quieren desarrollar músculos precozmente, entonces algunos cometen esos accidentes y esto podría alterar el desarrollo de una pubertad precoz. En la exploración física hay que ser muy estrictos en la talla y el peso, el cálculo de la velocidad del crecimiento, desde sus controles en crecimiento y desarrollo. Y en caso de sospechar, se va a los exámenes auxiliares para tomar una radiografía de huesos que nos permitan saber si esa osificación está acorde a su edad o ha sido muy precoz que esté asociado con una pubertad precoz. En los estadios de Tanner vamos a evaluar la maduración sexual. Hay que descartar la posibilidad de hipotiroidismo, que a veces por los casos que son severos o de larga duración generan este tipo de trastorno. Y tumores abdominales o pélvicos. Recuerden que las niñas pueden tener tumores de origen germinal, que son generalmente tumores sólidos antes de la pubertad, entre los 8 y los 11 años, y que son en el 90 y tantos por ciento, son tumores altamente malignizantes, especialmente los tumores de origen germinal. Por ejemplo, tenemos a los teratomas inmaduros, al disgerminoma, al tumor de seno endodérmico, que muchos de ellos son productores de estrógenos, productores de gonadotrofina coriónica humana. Entonces puede venir un tumor grande, sólido, en una niña que tiene apariencia de mujer desarrollada con pubertad precoz y le toman por confusión a esta niñita de 8 años su SUNIA beta y le sale positivo. Entonces el médico fácilmente se confunde y dice, esto es un embarazo, esto es un tumor, esta es una barriga grande, es un embarazo porque la SUNIA beta es positiva. Cuando le hacen la ecografía no hay ningún embarazo.
todo es un tumor sólido que se llama disgerminoma y que produce gonadotrofina coriónica, produce estrógeno, produce progesterona y la niña se ha desarrollado como una mujer y todos pensaban que era un embarazo y es un tumor que muchos de ellos es maligno. Es un tumor altamente cancerígeno. En fin, siguiente, por favor. Y aquí pues tenemos que hacer mucho hincapié en ver las estructuras óseas, especialmente en la mano, se pide en la mano para ver si esta osificación corresponde a la edad. Si esta osificación no corresponde a la edad, corresponde a una niña mayor, probablemente tenemos una pubertad precoz que ha generado una detención en el crecimiento de estos tejidos óseos. La ecografía nos va a permitir ver qué tamaño ha desarrollado el útero, ha desarrollado los ovarios y la presencia de quistes o tumores como los que les había mencionado. Recuerden que el tecoma, que es un quiste muy frecuente en mujeres prepúberes, estos quistes son productores de estrógenos. Y lo bueno, o la buena noticia, es que los tecomas son tumores benignos, mientras que los producidos por las células germinales, como el disgerminoma, tumor de seno endodérmico, los teratomas inmaduros, el coriocarcinoma no grávido, son tumores altamente malignos y ocurren lamentablemente en niñitas prepúberes y todos son tumores sólidos. Entonces, esto nos va a permitir descartar a través de la ultrasonografía pélvica. ¿Por qué pélvica y no transvaginal? Porque se supone que son niñitas que no han iniciado su vida sexual. Siguiente, por favor. Me avisan, por favor, si ya estamos en la hora. Quiero que me disculpen esto, si estamos en la hora. ¿Están bien? ¿Estamos bien? O ya su otra profesora les está pidiendo que ya eh, chicos, Eh, confirmen, por favor, si tenemos algunos minutos más. sí, doctor, no hay problema con el tiempo porque se ha reprogramado el segundo repaso. Ya, perfecto. Entonces, estamos bien. Entonces, ¿qué es lo importante en el dosaje hormonal? Es que ustedes tienen que identificar que los valores prepuberales no deben superar los 20 nanogramos por decilitro de testosterona y de estradiol que no pasen los 8 picogramos por mililitro en la mujer. ¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes encuentran valores por encima de esto, hay que tomar cartas en el asunto para poder identificar qué factores están condicionando esto. Algún tumor en la mujer, en el ovario, en el cerebro, hipotalámico, un hamartoma, un hemangioma. En el niño, si algún anabolizante ha consumido, es decir, hacer no solamente una anamnesis muy prolija, sino también descartar posibilidades de consumo externo de fármacos o medicamentos que podrían condicionar este tipo de estímulos. Siguiente, por favor. En el tratamiento, ¿qué es lo que hay que hacer en el tratamiento para manejar una pubertad precoz? Está orientado a los siguientes objetivos: detener y o regresionar los síntomas, incluyendo los sangrados menstruales. Obtener una talla final lo más cercano a la expectativa genética. Recuerden que estos niñitos crecen rapidito y se detienen rapidito y al final no crecen lo que tenían que crecer. Y tercero, desarrollar que, que estos niños vivan un ambiente psico-neurológico y social, entre comillas, normal, porque van a ser blanco de burla. Le van a decir chato, le van a decir piojo, le van a decir cualquier cosa.
Y a la niñita, como la ven caderona y con mamas más desarrolladas que las de su edad o de de su escuela, probablemente le van a poner otros sobrenombres o apodos más que la van a hacer sentir mal y la van a aislar, la van a deprimir. Entonces, este tipo de bullying en este tipo de pacientes es muy frecuente y hay que tener mucho cuidado, y un rol muy importante la va a tener la psicóloga de la escuela o la profesora del aula, que tiene que conducir para que estos niños puedan tener una tolerancia, puedan tener un intercambio social con estos niños de pubertad precoz, sin que generen heridas psicológicas o que generen desánimo y mayor aislamiento. Muchos de ellos no quieren ir al colegio. Siguiente. Entonces acá tenemos uno de los problemas que genera pubertad precoz, como tumores del sistema nervioso central, donde el tratamiento obviamente es quirúrgico. Una hidrocefalia donde hay que operar para colocar válvulas, la famosa válvula de Biusen, que salen con un tubito y que pueden drenar hacia la cavidad peritoneal. Y los hamartomas, que es una especie de tumores, ¿no? Que van a comprometer no solamente al hipotálamo en el cerebro, sino son capaces de producir sus propias GNRH, conduciendo a pulsos elevadamente grandes de GNRH que van a sobreestimular la adenohipófisis y consecuente van a sobreestimular a las glándulas sexuales como el ovario o el testículo. Siguiente, por favor. Bastián, siguiente. Entonces, algunos análogos de GNRH, como por ejemplo el acetato de leuprolide, son medicamentos que tienen una acción potente y van a desensibilizar a los gonadotropos. También actúan por competición de los receptores, por ejemplo, el acetato de leuprolide, o llamado, conocido en el comercio farmacéutico como Lupron-Depot. El otro es el neodecapeptil. Son medicamentos que van a competir con los receptores por la gonadotrópicos, y por lo tanto al ocupar esos receptores, cuando ya se libera el GNRH, ya no van a actuar sobre la adenohipófisis. Por lo tanto, la adenohipófisis deja de estimular sintetizar la FSH y la LH. O sea, teóricamente como que quisiéramos bloquear ese eje, a lo que nosotros los ginecólogos le denominamos en una mujer ya adulta menopausia farmacológica. Esa, ese tratamiento de menopausia farmacológica tratamos de hacer a una niña con pubertad precoz para disminuir su sangrado, para disminuir su desarrollo sexuales secundarios, y alcanzar que ésta pueda llegar a una normalidad de crecimiento. Obviamente, estos fármacos tienen efectos secundarios como cefalea, mareos, sensación de bochorno y cambios en la conducta, mayor depresión, por ejemplo, estados de ánimo mucho más intransigentes en el adolescente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que le había dicho: el acetato de leuprolide, el Lucrin-Depot, Lupron-Depot. Las marcas pueden variar. Y el acetato de triptorelina, el famoso Pamorelin, ¿no? Las dosis, como están escritas ahí, se pueden dar cada 4 semanas, que es cada mes.
y la idea es que no se pasen de 6 meses a 1 año de tratamiento, porque los efectos sobre la descalcificación ósea, fundamentalmente en sexo femenino, es mayor. Entonces nos vamos a pasar al otro lado, a la descalcificación y fracturas patológicas. Por eso es importante tener un marco de referencia sobre los objetivos que se va a alcanzar y en cuánto tiempo, para que no tengamos efectos secundarios irreversibles que después tengamos que arrepentirnos en el tratamiento. Siguiente, por favor. Y esto es lo que alcanzaríamos en un tratamiento, ¿no? Que se disminuyan las hormonas sexuales, se disminuyan el estímulo sobre la adenohipófisis y alcanzar pues una talla final que no haya mucha diferencia. Estos niños que son tratados llegan a un 90% de su talla genética. Si no son tratados, probablemente la diferencia sea mayor, muy, muy notoria. Obtener una regresión del crecimiento mamario a un Tanner 3 o Tanner 2 es importantísimo porque le va a permitir, ese es un marcador que nos va a permitir que le alcance todavía la hormona de crecimiento natural, fisiológica, para que pueda tener un tramo de talla superior a la que no alcanzaría sin el tratamiento. Que estos niños no generen un proceso de anemia frente a una regla, a una menstruación que no está preparado su organismo para esa edad. Que los niños no alcancen pues un desarrollo testicular importante como para que exista la precocidad sexual, el ímpetu que todo adolescente tiene, incluso llegar a embarazar a niños o tener actos violentos como peleas, riñas con los compañeros o incluso agresión sexual hacia otras niñas. Siguiente, por favor. Entonces, al suspender el tratamiento, esperamos que entre los 8 o 18 meses se reinicie la menstruación, porque ese es el efecto que probablemente tenga estos medicamentos como análogos, ya sea agonistas o antagonistas de GnRH. Que la testosterona regresione a niveles normales más o menos a los 11 meses. Y que evite pues que estas niñas tengan secuelas o condiciones para ser portadoras de ovario poliquístico, por ejemplo. En pubertad precoz se ha asociado mucho el síndrome de ovario poliquístico. Esto aparentemente, y no solamente como un trastorno metabólico de fondo. Recuerden que el ovario poliquístico es una de las 5 aristas de una enfermedad metabólica de fondo, que comparte el mismo origen con la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y la infertilidad de origen gonadal. Entonces, aparentemente la pubertad precoz tiene rasgos que comparten con este tipo de gen. Siguiente. Y tenemos a la pubertad precoz independiente de gonadotrofinas, ¿no? O también llamado pseudo pubertad precoz. Siguiente. Es aquellas en la cual no ha habido un estímulo sobre la adenohipófisis para sintetizar LH y FSH. Es decir, el FSH está tranquilito, el LH también está tranquilito, pero aparece en el órgano blanco, ya sea ovario, testículo o en órganos extragonadales, como por ejemplo las suprarrenales o tumores de algunas glándulas que son capaces de producir gran cantidad de estas gonadotrofinas. Siguiente, por favor. Siguiente, Bastián. Ya.
algunos que están vinculados con algunos genes autosómicos dominantes y pueden ser transmitidos a la descendencia masculina. Los signos de pubertad aparecen entre los 2 a 3 años de edad. Siguiente, por favor. Estas anomalías que tienen carácter genético y que son transmitidos a la descendencia masculina, por ejemplo, tenemos para anomalías isosexuales y anomalías heterosexuales o masculinizantes. Una de ellas en las isosexuales, el síndrome de McCune-Albright, caracterizado por quistes autónomos, tumores ováricos, tumor córtico suprarrenal, feminizante y estrógenos exógenos. Es decir, a este gran grupo donde vamos a encontrar que ya sea por mismos tumores del ovario que van a producir hormonas sexuales femeninas, para tumores de la glándula suprarrenal, como les había comentado, y para estrógenos exógenos. Entonces, este tipo de patología no es infrecuente, suele ocurrir, pero hay que tener mucho tino, hay que ser muy fino para sospechar en estas patologías. Cuando ustedes traten de buscar causa y no la encuentren, sospechen en estas. Siguiente, por favor. Seguimos con las listas, las hiperplasia suprarrenal, tumor córtico suprarrenal, tumor de las células del Leydig en el ovario y en las heterosexuales en córticos suprarrenales, feminizantes y estrógenos exógenos. Siguiente, por favor. Ahora, cuando ustedes se encuentren esta pseudopubertad precoz, siempre van a encontrar que los niveles de LH y FSH son prepuberales. Que no existe una secreción pulsátil de LH. Recuerden que el reloj biológico para que estimule el hipotálamo con pulsos de GnRH se dan cada 60 minutos en una mujer que ya entró a la madurez sexual, es decir, postpuberal, y que pueden ser irregulares entre 90 y 60 minutos en mujeres púberes. Y siempre que exista un pulso de GnRH va a existir un pulso de secreción de FSH y LH. Cuando ustedes tengan sospecha de una pseudopubertad precoz, es muy probable que no van a encontrar esos pulsos de GnRH que van a estimular al FSH. Porque el estímulo va a estar lejos de ese eje, no va a estar vinculado al eje hipotálamo hipófiso gonadal. Muchas veces van a ser secundarios a tumores suprarrenales, tumores ováricos o tumores a nivel del páncreas que van a generar ese tipo de sustancias químicas que independientemente a las gonadotrofinas van a estimular a los genitales externos o van a dar desarrollo a los caracteres sexuales secundarios. Siguiente, por favor. El tratamiento, medicamentos que van a competir con esos receptores o que van a bloquear ciertas enzimas que van a convertir síntesis tanto de estrógenos como de progesterona o de testosterona. Uno de ellos, por ejemplo, el ketoconazol a dosis altas, como 600 miligramos cada 24 horas, inhibe a la citocromo 17-20 liasa para sintetizar la testosterona. La espironolactona, que es un medicamento que se utiliza como diurético y como inhibidor hormonal, bloquea la síntesis de andrógenos, es decir, disminuyendo todo lo que es la pubertad precoz en niños o en el caso de las niñas, si es que están dando tumores androgenizantes. Niñas que están desarrollando sus caracteres sexuales
secundarios, pero aparecen vello, aparece barba, aparece incremento de la masa muscular y el desarrollo de la cintura escapular, lejos de tener un desarrollo de la cintura pelviana. Y algunos agonistas GnRH que se pueden, para algún tratamiento de repente que haya recibido el niño y que esté generando este tipo de respuesta paradójica con disminución de las hormonas estimulantes como FSH, LH, pero igualmente desarrolla a órganos blanco, generando una pseudopubertad precoz. Siguiente, por favor. Y la pubertad retrasada, que estos eventos fisiopatológicos ocurren tardíamente. Es decir, ya pasó los 15, los 16 años y la mamá se preocupa por el niño que no ni crece, ni desarrolla los hombros, ni la niña desarrolla las mamas, ni hay telarquia, ni hay desarrollo de los vellos axilares, ni púbicos. Siguiente, por favor. Entonces, cuando se dice que es un desarrollo, una pubertad retrasada, cuando es mayor de los 13 años en la mujer y mayor de los 14 años en el varón. Si ha transcurrido más de 5 años entre una telarquia y una menarquia, es decir, ya se desarrolla crecimiento en la mama, pero pasan 5 años y aún no hay menstruación. Cuando el inicio del crecimiento testicular y la fase final del desarrollo sexual tienen una interfaz de 5 años. En estos casos se denomina pubertad retrasada. Siguiente, por favor. La primera característica de un problema de insuficiencia testicular u ovárica. Es decir, puede ser un hipogonadismo hipergonadotrópico. Es decir, se estimula una buena cantidad de FSH, de LH, pero la glándula no responde. O sea, hay un hipogonadismo. O puede ser que el problema sea a nivel hipotalámico o hipofisiario. Entonces, en estos casos se denomina un hipogonadismo hipogonadotrópico. Es decir, cuando la glándula blanco, ya sea testículo u ovario, no responde, esas gónadas no responden, por eso se llaman hipogonadismo. Cuando secundariamente la hipófisis no ha sido estimulada por el hipotálamo, por lo tanto, sus hormonas liberadoras y estimulantes de los órganos blancos, en este caso ovario y testículo, no pueden ser estimuladas. Por lo tanto, el nombre llevaría hipogonadismo hipogonadotrópico. Recuerden, si el problema es en el testículo o solamente en el ovario, es un hipogonadismo hipergonadotrópico porque trata de despertar al ovario y al testículo la adenohipófisis liberando mucha cantidad de FSH. Mientras que si el problema es en el hipotálamo o en la hipófisis, el hipogonadismo se llamaría hipogonadotrópico. Sí entienden la diferencia, ¿verdad? Hola, ¿están durmiendo? Hola, Sí, doctor, chicos. sí se entiende. ¿Están despiertos, no? ¿O ya se durmieron? Sí, ¿Todos están doctor. despiertos? Yo creo que hay una nomás acá. Ya, siguiente, por favor. Y esto es una serie de casos de hipogonadismo hipergonadotrópico, por ejemplo, el síndrome de Turner, la disgenesia gonadal, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Noonan, el síndrome de regresión testicular y la insensibilidad androgénica. Ese es para los casos del hipergonadotrópico. Y para los casos del hipogonadotrópico, el síndrome de Kalman, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Lorenz-Monville-Bardet y
muchas otras más que se podrían enlistar o incrementar en esta lista. ¿Cuáles son los que más frecuentemente se ve? Ya es conocido que el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter son los que no son infrecuentes en la consulta. Uno puede detectar esta patología. Así como para el caso del hipogonadotrópico, el síndrome de Kalman. Como también se han visto que hay una resistencia a la sensibilidad de los receptores estrogénicos, donde uno ve que pues que es una chica hermosa, preciosa, parece Miss Perú o Miss Mundo, hermosa piel, y sin embargo, este tipo de paciente llega a la consulta ginecológica porque tiene problemas en la vagina. Al examinar, es una vagina pequeña, hipotrófica, colocamos el espéculo, no hay cuello uterino y la paciente llega generalmente por dolor en los anexos, como si los ovarios le dolieran, y cuando uno va a palpar la piel, el abdomen, va a encontrar unas masitas. Son los testículos que no llegaron a localizarse al interior del, de la cavidad pélvica. Entonces, de la cavidad pélvica ellos generalmente migran por el ligamento inguinal, el cordón, hacia el exterior en las bolsas escrotales. Pero como estos tuvieron resistencia a la testosterona, no había receptores o no eran capaces de ser sensibilizados por la testosterona. Entonces, lo que predominó en ellos fue la acción estrogénica y haciendo que sus células, su cuerpo, sus tejidos sean como de una mujer. Y en el fondo eran varones. Sí me escucharon, ¿verdad? Hola. Ya, para terminar mejor. Ya sé que están dormidos. Ya. Siguiente, por favor. Entonces, cuando tengamos este tipo de sospechas clínicas que podrían condicionar una pubertad retardada, cada causa que genere este tipo de retardo en la pubertad tiene una fisiopatogenia y una fisiopatología muy propia de cada una de ellas. Y por lo tanto, las manifestaciones clínicas secundarias pueden ser muy diferentes. Así, por ejemplo, un Klinefelter de un Turner. Un Turner talla corta, va a tener un cuello con una membrana que une la cabeza con el tórax, muy típica. Generalmente está asociado con tallas muy cortas, mientras que un Klinefelter generalmente son muy longilíneos, son muy largos, dedos muy largos, talla muy alta y frecuentemente están asociados a alteraciones cardiovasculares, hipertensión arterial, disfunciones en las válvulas cardíacas. Entonces, fíjese cómo tienen hipogonadismo hipergonadotrópico, pero son diferentes. O sea, la fisiopatología es diferente para cada uno de ellos. Entonces, no piensen que por causar hipogonadismo hipergonadotrópico, todos van a tener las mismas características clínicas, por si acaso. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Vamos, Bastián. Y tenemos al retardo
de crecimiento constitucional, ¿no? O sea, aquellos que ya tienen el papá chato, la mamá chatita, los tíos chatitos, los hermanos chatitos, ¿no? Es una variante normal del crecimiento. Y puede ser ya que genéticamente tengan una deficiencia parcial o transitoria de la liberación de hormona de crecimiento, que se puede normalizar entre 2 a 3 años de edad, pero generalmente ocurre en etapas tardías de la adolescencia. Siguiente, por favor. Un ejemplo de un hipogonadismo hipergonadotrópico al Turner, ¿no? Caracteres sexuales totalmente disminuidos, pero sin embargo hay una gran cantidad de FSH circulante en su cuerpo y va a generar caracteres sexuales secundarios totalmente alterados, llamado una disgenesia gonadal. Siguiente, por favor. Miren, la característica es que tienen una alteración, una falta en el cromosoma sexual. Tiene 45X, no tiene la otra X o el Y. Generalmente tienen baja estatura, son chatitos. Tienen ptosis palpebral y hay una baja implantación del cabello y de las orejas, llamado pterigio coli. Como si estuvieran con una banda, una bandeleta que va, una membrana que va desde su oreja hasta su clavícula. Es muy característico el síndrome de Turner. El tórax es plano y amplio. Siguiente, por favor. A diferencia, su contrapartida 47XXI. Esta trisomía sexual, el otro era una monosomía sexual, genera prototipos como talla elevada, son muy altos, hay mayor acumulación de grasa subcutánea, hay una criptorquidia, es decir, no desciende el testículo hacia el escroto, no se encuentra generalmente en su camino, en el cordón por donde se discurre el anillo inguinal. Hay un micropene, hay un escroto hipoplásico y hay azospermia. La ginecomastia es unilateral o bilateral y el vello pubiano es disminuido. Las gonadotrofinas están altamente elevadas. Siguiente, por favor. Y vamos a terminar con los casos de hipogonadismo hipogonadotrópico. En este caso, no solamente hay falla en la glándula sexual, ya sea testículo o ovario, sino también hay falla en el hipotálamo o en la hipófisis. Entonces esto va a generar pues que no se estimule estas glándulas sexuales y por lo tanto las características sexuales femeninas y masculinas van a verse retrasadas o alteradas. Puede ocurrir en mutaciones genéticas entre el 5 y el 15% y puede haber una talla normal. Son los famosos eunucos. Siguiente, por favor. El síndrome de Kallmann es una de ellas, de características del hipogonadismo hipogonadotrópico. Es una enfermedad genética autosómica recesiva y también se expresa de manera dominante. La talla desacelera al llegar a la adolescencia. Hay hiposmia, ginecomastia, criptorquidia y es un trastorno que ocurre en el hipotálamo con deficiencia de GnRH. El estímulo con GnRH da una respuesta reducida de LH y FSH.
Por lo tanto, tenemos tanto testosterona y estrógenos en niveles muy bajos en sangre. Siguiente. En paciente ya diagnosticado, se inicia generalmente entre los 3 y 14 años. Hay feminización y masculinización. Siguiente, por favor. También tenemos otras patologías como el síndrome de Lawrence-Mons y el síndrome de Bardet-Bill, que ambos autores pudieron observar que había un retardo en la aparición de los caracteres sexuales secundarios. En la de Lawrence-Mons había retraso mental y una retinitis pigmentosa. Y en la de Bardet-Bill había polidactilia, hipoplasia genital, retinitis pigmentosa, obesidad y retraso menstrual. Entonces, estas características son importantes identificarlos cuando uno sospeche de este tipo de patología. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es otra de las características que se encuentran en el hipogonadismo hipogonadotrópico. Cuando hay hipoplasia hipofisiaria hipotalámica. Hay defectos congénitos, vasculares, lesiones destructivas infiltrativas. Pueden ser por radiación o por cirugía. Siguiente, por favor. O cuando hay lesiones iatrogénicas que destruyen parte del sistema nervioso central y va a generar algunas alteraciones como infarto, hemorragia, anoxia. Siguiente, por favor. Doctor, estas serían estas diapositivas. Yo creo que con eso hemos alcanzado la mayoría de ítems que son más trascendentes en las 3 clases que han tenido ustedes con sus respectivos profesores. Espero que les haya servido de algo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que aclarar. Creo que sus diapositivas en sus clases están bien claras. Lo único que he pretendido refrescar, como se dice, un repaso, ¿no? Me hubiera gustado disponer de algunas preguntas, pero he tenido un poquito de problemas con mi laptop. Pero en la medida de lo posible, si se da el caso, les voy a generar algún banco de preguntas y ustedes puedan de repente tenerlo presente por si acaso viniera algún tipo de preguntas similares a las que le puedo formular. Está bien, doctor, muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos ustedes y que tengan buenas noches. Suerte para el sábado. Muchas gracias, doctor. Ok, chao, Gracias, cuídense. doctor. Gracias, doctor. Chao, chao, chao.